Claro que sí, doctor. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Oscar Montes Aguilar, soy neurocirujano con alta especialidad en cirugía de columna. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión del tratamiento actual de la mielopatía espondilótica cervical por vía de abordaje anterior, a cargo del fellow de cirugía de columna, doctor César Hernández Zamora, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. El profesor titular, el doctor Cuauhtémoc Gil Ortiz, y el profesor adjunto, el doctor Andrés Jaime Aguirre y el doctor Apolinar de la Luz Lagunas. Entonces, si gusta empezar, doctor, por favor. Ok, ¿y qué tal? Muy buenas noches a todos. Como el doctor me presentó, yo soy el doctor César, soy egresado recientemente de aquí del 20 de noviembre de la Ciudad de México. El tema que voy a dar el día de hoy pues, es el tratamiento actual de la mielopatía espondilótica vía anterior, por abordaje anterior. Bueno, pues vamos a comenzar con la exposición. A maneras de los temas a tratar dentro de la práctica de esta noche, pues es abordar un poco lo que es la anatomía de la región cervical anterior, la biomecánica de la columna cervical, la fisiopatología de la mielopatía espondilótica cervical, la evaluación del paciente con mielopatía espondilótica, las indicaciones del abordaje cervical anterior, el abordaje cervical anterior como tal y por último las conclusiones de esta plática. Como primeros temas para tratar en este caso, pues hablar un poco de la anatomía de la región cervical, recordar que vamos a dividirlo en triángulos importantes a nivel del cuello. Los triángulos que más tenemos que recordar para el abordaje anterior de la región cervical es el triángulo anterior. Y dentro de este triángulo anterior, el triángulo carotidio. Como vemos en esta imagen representativa, el triángulo anterior es dividido por lo que es el músculo esternocleidomastoideo, tanto por la parte posterior como la parte anterior, y los demás subtriángulos que forman este triángulo mayor. Otra parte importante dentro de la anatomía de la región cervical son las fascias. La fascia superficial o que en la literatura anglosajona se conoce como fascia o fascia superficial, es la fascia que va desde la inserción de la mandíbula, pasa por el hueso ovoides y hasta la segunda costilla a nivel torácico. Es una fascia superficial, como lo comenta, lo vemos aquí representado. La fascia cervical media o conocida como fascia pretraquial o visceral, que es la segunda fase que vamos a encontrar al momento de realizar el abordaje. Y aquí es importante en cuanto a lo que vamos a encontrar a nivel de la segunda fase, que es el paquete o la vaina carotidia, en donde vamos a encontrar la vena yugular, la carótida y lo que es el nervio vago, que es, ahora sí son estructuras neurovasculares importantes que tenemos que tener en cuenta para la realización del abordaje vía anterior. La tercera fase que encontramos es la tercera fase más profunda o la fase prevertebral. Como lo mencioné, es una fase que va desde la unión cráneo-cervical hasta la región torácica, Personas desaparecidas. tal vez piensen que si el público en sabe, donde vamos a encontrar el grupo de los músculos longus, al igual que una estructura muy importante que es la cadena simpática, que como lo vemos aquí representado, pues es una estructura que va pues a unos cuantos milímetros de la inserción de los músculos largos del cuello. Igual esto es una imagen cadavérica para tener la representación de esta imagen. Igual, dentro de los planos musculares que vamos a encontrar en el abordaje anterior, vamos a encontrar el primer plano, plano superficial, dado por lo que es el musculoplatisma, aunque en esta imagen cadavérica no lo podemos encontrar, es un músculo con una inversión doble por el nervio, el séptimo par craneal, nervio facial, y por lo que es la cadena simpática superior. La inserción de este músculo a nivel del ángulo de la mandíbula hasta pues lo que es el músculo pectoral. Otro nombre que tiene el músculo platisma es músculo cutáneo. El otro músculo que vamos a encontrar en el primer plano superficial es el músculo esternocleidomastoideo, que como lo comenté anteriormente, pues es el músculo que nos da lo que es la división de los triángulos tanto anterior como posterior, que aquí lo tenemos señalado. El plano profundo, segundo plano, vamos a encontrar el grupo de los escalenos, anterior, medio y posterior, el grupo de los músculos longus y los músculos infrayoideos. Vamos a encontrar el esternoyoideo, que es importante también para la recognición, y también el homoyoideo en sus dos vientres, que es aquí, longus. Igual, más en cuanto a los grupos de los escalenos en esta representación y los músculos infrayoideos.
Importante también recordar las referencias anatómicas que vamos a encontrar como lo que corresponde a los niveles de la columna cervical, lo que es el hueso yoides, que nos da un nivel de C3 a C4, el cartílago tiroideo entre C4 y C5, y el cartílago cricoideo entre C5 y C6. Y un músculo importante que lo que vemos aquí es la parte del vientre anterior del músculo moyoideo, que es un músculo de referencia importante para encontrar lo que es el triángulo carotidio y nuestro sitio de abordaje para el abordaje cervical anterior. Igualmente, en esta imagen vemos por decir, la tracción, lo que es imagen de cadavérica, vemos la representación de cómo se realiza o el corredor anatómico más bien que tenemos a la realización de este abordaje, en donde vemos que son previamente disección de fascias para poder nosotros llegar hacia la parte anterior de la columna cervical, en donde vamos a encontrar la fascia prevertebral junto con el ligamento longitudinal anterior. Igual, aquí importante lo que mencionamos y lo que señalo en este círculo, pues es la relación de la vaina carótida con lo que es tanto en la parte de la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago. Importante aquí, pues, las lesiones que podemos presentar al nervio larígeo recurrente. Igual vemos acá. Otras estructuras importantes en este abordaje, pues correspondería a lo que es la arteria vertebral, que como vemos aquí tiene una relación muy estrecha con lo que son las apófisis uncinadas, los procesos uncinados, que son nuestros límites anatómicos para la realización de una disectomía cervical. Importante recordar esto, que puede existir variaciones anatómicas en cuanto a al corredor de esta arteria y la relación de suma importancia en cuanto a esto. Esta es una imagen que hemos tomado nosotros en cuanto a ciertos abordajes. Esto es una imagen cadavérica que nosotros hemos realizado. Lo que señalo aquí principalmente son estructuras que quiero que pongamos atención, la relación que hay entre la parte más lateral de los procesos uncionados con lo que es la arteria vertebral y el nervio, que es algo que al momento de estar realizando el abordaje o la disectomía como tal, podemos llegar a tener una lesión importante de cualquiera de estas ¿Dabas dos el caso o no? y poder tener No, pues pues, una lesión pues lamentable. Igualmente, pues vemos la relación que tiene todo esto en cuanto a la imagen cadavérica. En cuanto a la anatomía de la arteria vertebral, pues como vemos puede tener varias variantes, desde su origen, si es a nivel de la arteria subclavia, o desde el tronco brachiocefálico, dependiendo del lado. De igual forma, el sitio de entrada que normalmente ocurre a nivel de la sexta vértebra cervical puede tener ciertas variaciones, que estas variaciones varían entre el 10 al 20%, dependiendo de los casos. Estas son algunas imágenes de angiografías y resonancia magnética, en donde vemos ciertas variantes del sitio de entrada de la arteria vertebral o cierta tortuosidad o alteraciones en esto, que a veces podemos nosotros al realizar una disectomía o una corpectomía poder llegar a tener una lesión de la arteria vertebral si es que no tenemos los estudios pertinentes antes de poder entrar a realizar como tal el abordaje. Otra parte importante en cuanto a lo que es el canal o el conducto cervical son los diámetros. En las partes más superiores, entre lo que es C0, C1 y C2, es el diámetro mucho mayor que tenemos anteroposterior del canal cervical entre 22 a 20 milímetros y los demás segmentos entre C3 a C7 de 14 a 17 milímetros. También importante en cuanto a la anatomía del disco cervical, del disco intervertebral cervical, tenemos un diámetro como tal de 4 a 7 milímetros, un diámetro lateral de 20 a 22 milímetros y un diámetro anteroposterior de 13 a 15 milímetros aproximadamente. En cuanto a la biomecánica de la columna cervical tiene principalmente movimientos de flexión, extensión y rotación, en el cual los segmentos más altos que corresponderían a los segmentos de C0, C1, C1 y C2 son los movimientos que más nos van a dar rotación y flexión. De igual forma, los segmentos más superiores de la columna cervical son los que se encargan de dar el mayor porcentaje de lordosis cervical. La lordosis cervical está entre 30 a 35 grados. Y como dice, el mayor complemento o el mayor de las estructuras de la columna que mayor grado nos da de lordosis son los discos intervertebrales. Algunos parámetros que debemos de tratar de recordar
al momento de la evaluación del paciente con alteraciones en la columna cervical son algunos parámetros radiográficos que podemos llegar a medir, como es el balance sagital, que es una línea deplomada entre la plataforma de C2 a C7, en el cual se trazan ciertas tangenciales para llegar a obtener la lordosis. Como le comentamos, una lordosis puede ser variable entre 30 y 35 grados, y esto pues, nos determina si el paciente puede llegar a tener un grado de el grado de cifosis o lordosis que llega a tener el paciente. Pero igual, recordar que podemos nosotros estar sacando ese tipo de parámetros. Ya entrando a la fisiopatología de la mielopatía espondilótica, que está definido como la presencia de signos y alteraciones en los tractos largos secundarios a compresiones mecánicas de las fibras aferentes, como eferentes de la médula espinal. La definición fue dada desde 1928 como una compresión medular por nódulos cartilaginosos derivados de los discos vertebrales degenerativos. Otros también en el 56 ya dando de lo que son la radiculopatía por la hernia de hernia cervical. Actualmente, lo que es la mielopatía cervical degenerativa es un término utilizado para varios procesos degenerativos, en los cuales abarca la mielopatía cervical espondilótica, la enfermedad degenerativa del disco, la osificación del ligamento longitudinal posterior y la hipertrofia del ligamento amarillo. Todos estos procesos que pueden llegar a presentarse llegan a tener ciertas alteraciones que van a determinar la fisiopatología y la sintomatología de los pacientes con ese tipo de problemas. Esta es una imagen muy representativa de todos los causas que nos pueden llegar a ocasionar un proceso mielopático a nivel cervical. Como lo vemos representado, puede ser la osificación del ligamento posterior, la enfermedad de disco como tal, la enfermedad espondilótica, la hipertrofia del ligamento amarillo, que todo esto condiciona un proceso de disminución del tamaño del canal cervical, con ende, pues con toda la sintomatología que puede llegar a presentarse. Los cambios que se presentan o que ocasiona la mielopatía principalmente son dados por cambios dinámicos y cambios estáticos. Al momento de tener ya una compresión importante, una compresión crónica a nivel del conducto cervical, al realizar estos cambios, al hacer estos movimientos, generamos un proceso de isquemia y posteriormente que se va a volver una lesión importante e irreversible dependiendo del grado de estenosis cervical que lleguemos a presentar. En cuanto más de la fisiopatología, tenemos que también, como en el cerebro, encontramos la barrera hematoencefálica, a nivel de la médula espinal encontramos lo que es la barrera hematomedular, que funciona de la misma manera, que es pues, debido a las células que encontramos a nivel de la médula espinal, en donde pues está recubierto el capilar con los pericitos junto con las células de recubrimiento. Que esto genera pues un proceso crónico y de inflamación cuando tenemos alteraciones en cuanto a la compresión de la médula espinal. Como comentaba hace un momento, en cuanto a la patología de la mielopatía cervical degenerativa, vamos a encontrar factores estáticos como lo que son la degeneración del disco, la enfermedad de la faceta o la hipertrofia del ligamento amarillo, y factores dinámicos como son los procesos repetitivos de flexión o extensión. Todo esto ocasionando un proceso de compresión crónica, el cual ocasiona una isquemia, una inflamación y, como lo comentaba aquí, una disrupción de la barrera hematomedular, que condiciona una apoptosis y una necrosis, o anecrosis que va a condicionar la pérdida de la función y la pérdida de las funciones neurológicas de las vías largas en la médula espinal. En cuanto a lo que es la barrera hematoespinal, también es importante aquí tomar un poco lo que es la lesión por reperfusión. Como vemos en estos tres esquemas representativos, vemos en la parte izquierda de la pantalla lo que correspondería a la irrigación normal de la médula espinal. Como lo vemos, es dado por lo que es la arteria espinal anterior y por las dos arterias espinales posteriores, tanto derecha como izquierda, lo que ocasiona que en un proceso de compresión crónica, como lo vemos representado en la imagen de en medio, la perfusión de estas arterias pues se ve disminuida, generando un proceso de inflamación crónica a nivel de los cordones anteriores, bueno, de las estructuras anteriores de la médula espinal, que nos condiciona pues toda la sintomatología y el déficit que llegan a presentar estos pacientes. Sin embargo, con lo que puede llegar a ocasionar un proceso o al realizar la descompresión vía anterior, es que al retirar lo que es la compresión anterior, se obtiene o se observa aquí lo que es un mayor flujo de los elementos posteriores, que puede llegar a condicionar una lesión importante por reperfusión.
que el paciente pues, puede llegar a tener un aumento de la sintomatología que ya se está presentando. En cuanto a la evaluación del paciente con mielopatía, los pacientes llegan a tener signos clínicos específicos de la mielopatía, como lo que es el signo de Hoffman, el Spurling, bueno, que pueden ser también dados en otros tipos de enfermedades, igual el Babinski, la espasticidad o el clonus. Bueno, eso en cuanto a unas imágenes representativas que pueden ser también signos radiculares, de acuerdo por la compresión de lo que son los osteofitos que se llegan a presentar. Igual imágenes de la expresión del otro signo, como es el signo del Larmite, el de Spurling y el de Spurling, perdón. Las escalas de funcionalidad que también, dependiendo del grado de compresión que llega a tener nuestro paciente, nosotros debemos de usar este tipo de escalas para ver la severidad que puede llegar a presentar. Una de las escalas que yo presento en este momento es la escala de Nuric, descrita desde el 72, en las cuales nos evalúan del 0 a 5, evaluando las actividades que el paciente llega a tener desde 0, en donde no se presentan signos o síntomas, hasta un grado 5, en donde vamos a encontrar un paciente postrado o en silla de ruedas. Otra escala también de importancia para recordar es la escala japonesa de la Asociación de Ortopedia, que consta de 4 categorías, en donde hablamos de la disfunción motora de los miembros superiores, disfunción motora de miembros inferiores, déficit sensitivo y disfunción esfinteriana, en el cual también esto nos da, dependiendo del puntaje que el paciente obtenga a nivel de esta escala, lo vamos a catalogar como una escala de severidad de severa, moderada, leve, de menos de 12 puntos, de 2 a 14 puntos y 15 y 7 puntos. Que esto pues también nos determina en cierto momento la decisión de tomar un manejo quirúrgico en este tipo de pacientes. Como lo vemos aquí. Otra escala también de funcionalidad que se puede utilizar en los pacientes con mielopatía cervical es la escala o el índice de incapacidad cervical, en el cual pues son varios ítems, aproximadamente 10 ítems, en el cual también nos da una evaluación en el cual podemos obtener el grado de severidad de la mielopatía. Hay 6 respuestas en las cuales el mayor puntaje son 100 puntos y dependiendo de lo que obtiene el paciente, pues vamos a obtener la severidad de esto. En cuanto a los estudios complementarios, los estudios que hay que tener de importancia para abordar en los pacientes con alteraciones cervicales, pues va desde los más simples hasta, o lo más bien, sí, los más simples hasta los más complejos. ¿Cuáles serían estos? De primera instancia, las radiografías. En las radiografías, de columna cervical tenemos que evaluar, como lo comentaba hace un momento, ciertos parámetros, ver si llega a tener o qué tanta lordosis llega a presentar el paciente, si tiene alteraciones segmentarias, al igual como la presencia de osteofitos, la ausencia de estos, las osificaciones de ciertas estructuras, pero pues principalmente tratar siempre, como lo vemos en esta imagen, si vemos aquí es una columna cervical rectificada completamente, en donde pues hay una pérdida importante de la lordosis, y que en las radiografías dinámicas de extensión y flexión, pues la lordosis es muy poca la que el paciente, en este caso, este paciente tiene. O en este caso, en donde también las radiografías oblicuas nos permite pues ver el grado de compresión a nivel del canal y si, en cuanto el paciente llega a presentar esta radiculopatía. Igualmente, la presencia de los osteofitos y como vemos en este caso, ciertos grados de listesis a nivel también de las facetas. Otro estudio que también presentamos o tratamos de utilizar de forma rutinaria es la tomografía, en el cual pues, nos ayuda a nosotros a visualizar si el paciente tiene ciertas calcificaciones a nivel del disco o a nivel del ligamento longitudinal posterior, porque esto también nos evalúa el tipo de tratamiento o los cuidados que debemos de tener al abordar este tipo de pacientes, que también es un estudio que pues recomendamos para la realización y el abordaje diagnóstico de estos pacientes para una buena planeación. Igualmente, el estudio ahora sí, estándar de oro para evaluar la mielopatía cervical, pues es la resonancia magnética, en el cual evaluamos las pérdidas o alteraciones de la señal a nivel de la resonancia, a nivel cervical, donde podemos tener lesiones importantes o cambios importantes también, como lo vemos en esta imagen.
Otros estudios que también son de importancia mencionar son los estudios neurofisiológicos, los estudios de conducción nerviosa, que nos orientan un poco en cuanto a si el paciente llega a tener alteraciones radiculares, igual los potenciales, aunque como tal las guías nos mencionan que no llegan a tener cierta o tanta importancia en cuanto a la toma de decisiones, debido a que podemos tomarlo mediante otro tipo de estudios, pero también es de importancia pues, llegar a solicitarlos. En cuanto a las indicaciones del abordaje cervical vía anterior, principalmente las indicaciones a una cirugía por vía anterior, pues tenemos que evaluar en dónde es el mayor compromiso de la compresión, ya sea vía anterior o vía posterior. En cuanto a las indicaciones como tal que hemos encontrado o que se mencionan en la literatura, es aquellos pacientes que llegan a tener de 1 a 2 niveles de alteraciones a nivel cervical, en los cuales la patología sea mayor anterior, como puede ser la osificación del ligamento, la enfermedad del disco, los osteofitos y también el grado de cifosis que el paciente llega a presentar. Dependiendo de dónde lo busquemos, pues nos recomiendan de 10 grados hasta 13 grados. Algunas contraindicaciones, como lo ven aquí, o contraindicaciones relativas, pueden llegar a ser que los pacientes presenten más de 3 niveles o una cifosis irreductible, pero eso lo vamos a comentar más adelante. En cuanto a las indicaciones, como lo vemos, la descompresión anterior se elige en aquellos pacientes, o se trata de elegir en aquellos pacientes que tengan de 2 a 3 niveles de estenosis cervical, son buenos candidatos. El abordaje vía anterior se prefiere en caso de que el paciente presente una cifosis mayor a 13 grados. Los pacientes con datos en la resonancia magnética de importantes de mielopatía presentan una mejor respuesta. En cuanto a las opciones, esto lo encontré en este artículo. ¿Cuáles son las opciones que podemos optar en un abordaje anterior de la columna cervical? Puede ser desde la corpectomía más función anterior, la disectomía más función anterior, la artroplastía cervical o corpectomía multinivel sin función. Lo que menciona esta parte de este artículo es que, pues, lo que es la corpectomía, pues, presenta mayor probabilidad de subsidencia y mayor, mayor tasa de subsidencia y mayor discapacidad en cuanto a la compresión que llega a presentar más adelante el paciente. En cuanto a las demás, o de lo que más se practica, pues es la disectomía. Sin embargo, aquí comenta que si después de más de 3 niveles, pues el grado también de subsidencia o de alteraciones o de buena respuesta al tratamiento, pues disminuye dependiendo de entre más niveles se traten de tratar por esta vía. Ya abordando lo que es el abordaje cervical, pues fue descrito en el 55 de Smith y Robinson. Como tal, el abordaje fue descrito primeramente para la expresión del esófago proximal y luego fueron utilizados en abordajes de cirugía de columna. En cuanto al posicionamiento, lo que nos comenta las guías, en el cual pues tenemos que tener una buena exposición del cuello, en este caso puede ser con un rociar, con un bulto, y pues la tracción de las extremidades superiores para poder visualizar en las proyecciones radiográficas los niveles más bajos de la columna cervical, C5, C6, C7, inclusive T1. Igual la exposición de los tubos. En cuanto a los corredores, como les comentaba al principio, el abordaje como tal descrito que nosotros vamos a comentar, pues es el abordaje que se entra por las 3 fases: la fase superficial, la fase media y la fase profunda. En cuanto a las complicaciones, dependiendo en qué nivel estemos nosotros, en qué parte del abordaje estemos trabajando, podemos llegar a tener ciertas complicaciones. Aunque el porcentaje de esas complicaciones son muy bajas, siempre tenemos que tener en cuenta. Las complicaciones van desde lo que son ciertas infecciones en el sitio quirúrgico, como lesiones vasculonerviosas. Lo que es la disfasia, por lo que es la retracción del nervio laríngeo recurrente, es del 2,2 al 3,08%. Igual, las lesiones hacia el plexo simpático, en este caso que nos estaban con síndrome de Horner, pues también son bajas. Pero pues recordar en cuanto a la anatomía, cómo están dispuestas estas fibras, cómo están dispuestos estos nervios para tratar de lesionar. Igual a una lesión esofágica, una lesión hacia la tráquea, pues también es poco frecuente, pero pues también tenemos que recordar en cuanto a la tracción. En cuanto a la incisión, que también esto lo comentan un poco las guías, si es una incisión horizontal o una incisión longitudinal. Lo que nos comentan es de que también dependiendo cuántos niveles se fueran a trabajar. Tal vez si es 1 a 2 niveles, podemos hacer incisiones más estéticas, incisiones
horizontales, siempre guiadas o marcadas con el fluoroscopio y con nuestras referencias anatómicas, pero dependiendo de cuántos niveles. Ya en niveles tal vez de 2 a 3 niveles, o depende también del paciente, del cuello o la complexión del paciente, pues optar por incisiones longitudinales. En cuanto al marcaje, como vemos aquí, es un marcaje longitudinal, en el, pues también dependiendo de qué lado vayamos a trabajar, del lado derecho o lado izquierdo. En cuanto al lado derecho, tenemos mayor riesgo hacia la lesión del nervio laríngeo recurrente. En cuanto al lado izquierdo, hay mayor riesgo de lesionar el conducto linfático en un abordaje muy bajo. Como vemos, en cuanto a las estructuras de referencia anatómica, siempre tener en mente lo que es la referencia del músculo esternocleidomastoideo, la cara más medial, para poder nosotros tener cierto abordaje. Igual, lo que es el músculo moioideo, como lo mencionaba al principio, que es la puerta de entrada para la columna cervical, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo esternoioideo a nivel de la línea media, que todos estos pues, son dos límites importantes del triángulo carotídeo. Igual ya a nivel más profundo, pues vamos a encontrar ciertos músculos, tal vez no los vamos a ver como tal en el abordaje, como los comentaba, son abordajes que vamos a usar corredores naturales del cuerpo. Y otro, también importante, el marcaje fluoroscópico, que es, dependiendo de cuántos niveles vayamos a trabajar, pues es importante nosotros centrar nuestro sitio de trabajo sobre el nivel del medio. O en este caso, si es solamente un nivel, y centrar esa incisión sobre esa parte. Otra parte importante o siguiente parte del abordaje cervical, pues es la disección de los planos. El plano más superficial o el músculo que primeramente vamos a encontrar es el músculo platisma. Posteriormente, conoce aquí en la imagen, tal vez se vaya en un video, lo que es el músculo moviodeo, que también nos mencionan que podemos cortarlo, podemos ligarlo o nosotros lo que hacemos acá pues es diseccionarlo bien para poder movilizarlo y no cortar este músculo. Voy a mostrar unos videos de algunas cirugías que hemos realizado aquí por abordaje anterior. Aquí, pues, también importante lo comentaba, el posicionamiento del paciente. La tracción también aquí es tener cuidado de no traccionar demasiadamente los hombros, porque el paciente puede salir con cierta lesión hacia el plexo, con cierto mayor dolor, más que nada, más que por la incisión, más que nada por la tracción tan fuerte que se llega a tener. Como le comentaba aquí, lo que es la visualización del platisma, los planos que vamos a encontrar, el músculo moyoideo, que aquí en este caso solamente lo diseccionamos y lo movilizamos para no cortarlo y en este caso hacemos un tiempo macroscópico de la disectomía para poder retirar lo más que se pueda sin la realización de utilización del microscopio. Y en un segundo tiempo, en cuanto a la utilización de un tiempo microscópico, vemos la colocación de los postes para poder traccionar o tener una mejor visualización del nivel a trabajar para tener la liberación del foramen, la disectomía completa. Y aquí importante, lo que siempre buscamos es la liberación del ligamento longitudinal posterior para tener una buena descompresión a nivel cervical, siempre teniendo bien la visualización de las estructuras, de nuestros límites, de las pues uncinadas, así como también siempre tener en cuenta que podemos llegar a tener ciertas rupturas inadvertidas de la dura madre o lesiones también hacia lo que son las raíces. Esta es otra forma también que aquí practicamos un poco, bueno, el doctor Cuauhtémoc, es en cuanto a cierta técnica modificada. La modificación de esta técnica, o lo que nos menciona el doctor, es que no utilizamos los postes, principalmente por tratar de preservar o tratar en pacientes que llegan a tener osteoporosis o alteraciones en la osificación que pueden llegar a tener fracturas a nivel de los cuerpos vertebrales y que pues puede ocasionar una catástrofe a nivel de la columna. Aquí lo que hacemos pues es la colocación de las pinzas Carlson para poder sacar todo lo que es el disco y lo que vemos aquí representativo con este disector pues es la liberación como tal del foramen, que es otra forma también que podemos nosotros ver en casos tal vez en el cuales también no contemos con un microscopio, pero que vemos que radiográficamente podemos terminar con una buena disectomía de los elementos más posteriores. Obviamente también con ciertas riesgos y complicaciones que llegan a presentar. Lo mencionaba también aquí la colocación de ciertas cajas mediante fluoroscopía también directa
Dependiendo del material que utilicemos o el tipo de caja, pueden ser cajas autoburclables, cajas o caja placa, pero también siempre aquí, como vemos en esta parte, batallamos un poco por los niveles más inferiores, debido a que a veces el paciente o tiene cuellos muy cortos que nos hacen batallar un poco con la colocación de los tornillos más inferiores. Pero pues siempre tratando de hacer que lo que es la cirugía, que es en este caso la sintomatología y la descompresión del paciente, pues llega a quedar lo más factible. Otro caso que también tenemos aquí en servicio, que la artroplastía, este caso es una paciente más joven, en el cual pues también vemos aquí la utilización de este retractor, en el cual pues tenemos una buena exposición del cuello, viendo lo que son las estructuras anatómicas. Aquí lo que vemos es la colocación, en este caso sí, de los pósters, la colocación de las prótesis, la liberación de esto y posteriormente la colaboración por la fluoroscopía. Y como vemos la imagen intraoperatoria de la artroplastia cervical en este caso. Ya, como último, en cuanto a las conclusiones de esta introducción o esta clase. Como tal, la evaluación de los estudios prequirúrgicos, sean las radiografías, la tomografía, la resonancia magnética, son puntos importantes para la toma de decisiones al realizar el abordaje cervical anterior, para saber si el paciente tiene una mayor compresión por los elementos anteriores, qué grado de lordosis llega a tener y saber si está bien indicado y cuántos niveles son los que están alterados y ver que esté bien indicado el abordaje cervical por vía anterior y el conocimiento de la anatomía de dicha región es crucial para minimizar complicaciones, ya sean, como vimos, lesiones hacia estructuras vasculares importantes como la carótida, la yugular, hacia el nervio laríngeo o, como tal, hacia las arterias vertebrales. Así que aunque es una cirugía en el cual tenemos que tener un buen conocimiento en cuanto a la anatomía de esta región. Ya por último, pues muchas gracias a todos por su tiempo y pues comparto unas fotos de un congreso que tuvimos hace poco aquí en el hospital, en la Ciudad de México, en donde vinieron algunos doctores, el doctor Nájera que estuvo con nosotros en cuanto al curso también de taller. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, César. ¿Podrías dejar, por favor, de compartir para que no, para el caso clínico, por favor? Listo, Y doctor. si pueden encender sus micrófonos, ustedes dejarlos encendidos, por favor. Si gustas compartir, amigo Montes, por favor. Sí, claro. Y ahorita las preguntas al final de los que están haciendo en el panel. Si pueden tener sus micrófonos encendidos, el doctor César, Oscar y Gilberto, por favor, que ustedes van a discutir el caso. Sí, doctor. En lo que ya está, en lo que el doctor está compartiendo vamos a leer unas de las preguntas. Dice el doctor Eddy, ¿cuánta importancia le dan a la electromiografía en estos casos, César? Bueno, en cuanto a la electromiografía, también aquí le damos una importancia también, debido a que esto nos puede marcar qué niveles son los que vamos a ir ya haber haciendo la evaluación en cuanto a las imágenes, tener colaborarlo con la electromografía. Si es que los niveles alterados corresponden a los que nosotros estamos viendo por imagen. Porque es importante también recordar que la electromografía nos puede verse asociado a ciertas alteraciones a nivel del túnel del carpo que nos puedan llegar a tener cierta pues discrepancia con lo que vemos con los demás estudios de imagen. Entonces siempre tenemos que tener ahí un cuidado en lo que vemos en la electromografía con lo que llegamos a ver en la imagen, porque sí podemos llegar a tener algunos alteraciones a nivel de periférico. Empezamos, Doc. Adelante, doc, por favor. Bueno,
Buenas noches. Vamos a presentar un caso clínico. Pues es un caso bastante común. Bueno, como antecedentes personales no patológicos, es una paciente femenina de 36 años, es originaria y residente de Ensenada, Baja California. Es ocupadora de ocupación, entrenadora personal, es soltera, de religión católica. Sin enfermedades conocidas, alergia a amoxicilina y atún, y refiere un antecedente de una hospitalización en 2019. Ella refiere por espasmos musculares. El padecimiento actual inició hace 3 años con dolor cervical intenso con irradiación a la región occipital, espasmos involuntarios de predominio en miembro torácico izquierdo, parestesia en hombro, hipoestesia de predominio en dermatomo C5, C6, C7 bilateral, inestabilidad de la marcha y limitación de actividades en las últimas 2 semanas. Al ser entrenadora personal, refiere que ya no ha podido pues hacer sus rutinas, perdió bastante fuerza, principalmente en el brazo izquierdo, y por el motivo de atención es porque ya inició con inestabilidad de la marcha. A la exploración física, la paciente presenta signo de Hoffman y Tromar positivo, hiperreflexia estilo radial y tricipital de forma bilateral, hipoestesia en C6, C7 de predominio izquierdo, inestabilidad de la marcha, y a la exploración de los miotomos clave, a nivel de C6, C7, del lado izquierdo, presenta fuerza 3 de 5 en la escala del Medical Research Council, del lado derecho 4 de 5, y el resto de miotomos sin alteraciones. Eh, Aquí, bueno, la paciente presenta esta resonancia del año 2019. Si me puede ayudar a describirla, el doctor Gilberto Espinosa, por favor. Sí, antes que nada, Algo que te buenas llame la noches. atención. Muchas gracias, doctor Sosa, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con todos mis maestros. Pues para describir estas imágenes, vemos una secuencia T2 en un plano sagital. Vemos también, bueno, el corte sagital. Lo que primero podemos describir es la pérdida de la lordosis, que es una rectificación. También ahí en los campos vertebrales no veo tanto la disminución de la altura que tienen, veo un aumento en el diámetro anteroposterior de ellos. En los discos intervertebrales veo cambios firman, sobre todo en algunos niveles C3, C4, C4, C5, C5, C6, que están protruyendo y contactando un poquito bueno, parte del espacio solanoideo. Componentes posteriores no logro ver a tantos, sin embargo sí veo algunas protrusiones ahí que están importantes, sobre todo a nivel C6, C7. No sé si puedan pasar la imagen axial. Sí. Bueno, aquí en la imagen axial logro ver que también parte de la protrusión de C5, C6 ya está incluso desviando un poco lo que es la médula espinal y conectando parte del complejo neurovascular del lado derecho. Aquí. ¿Algún otro estudio que te interesaría? Pues me gustaría hacerle radiografías dinámicas, también solicitar una electromiografía en ese tipo de pacientes Ok. Bueno, esta y resonancia tomografía. es del año 2019, Ujú. entonces sí le solicité una nueva. Y las radiografías dinámicas. Doctor Oscar Chávez, el Bajío, está por ahí. Sí, aquí estoy. Pues ayudar algo que te llame la atención en esas. Sí, me llama mucho la atención que los niveles que se ven desgastados o que se ven más comprometidos en la resonancia, pues ya se ve aquí claro los osteofitos y un grado de inestabilidad, sobre todo C5, C6, C6, C7, que es donde se ve el mayor grado de compresión. Entonces, aunque se ve muy sutil en la resonancia, pues ya en las radiografías pues ya vemos ciertos cambios osteofitos, tanto posteriores o anteriores, que nos pudieran indicar que pues ahí tendríamos un problema, ¿no? Que puede ser lo que esté causando la patología en la paciente, sobre todo porque es muy sutil en la resonancia, pero ya en las dinámicas, pues ya vemos muchos cambios, sobre todo
pues ya aquí ya, pues lo que comentaba el doctor, la lordosis se pierde totalmente y en los estudios, sobre todo en la flexión, se ve, yo observo datos de inestabilidad angular, se ve también en la extensión y pues la formación de osteofitos. Eh, y me ayudas, bueno, si ahí está, como bien mencionan, la pérdida de la lordosis. Ujú. Y me puedes ayudar a describir bueno, a ver qué te llama la atención en esa es la resonancia ya de este Ah, año, no, del 2024. ujú. Pues sí vemos que ha aumentado bastante Sí, pues sí, prácticamente ahora sí ya los que se vean cambios muy sutiles en C5, C6, C6, C7, pues ya en este momento ya se ven hasta listésicos de ambos niveles. Ya la compresión, pues ya el colapso del disco ya es bastante notorio en ambos niveles y ya la compresión pues es más. ¿Puede regresarlo un poquito en la axial, doctor? sí, claro. Sí, ya la compresión ya es bastante más notoria, sobre todo en ese nivel que lo tiene presente, que ya nos explicaría, pues ahora sí, sin lugar a duda, los cambios que pues, tiene la paciente, ¿no? En la marcha y la debilidad. Sí, de acuerdo. Eh, Ujú. Sí, es una patología de dos niveles, por lo que considero son dos niveles afectados con el paciente con pérdida de la lordosis, patología de compromiso anterior y en una paciente pues con un grado de discapacidad ya importante. Tenemos los cortes sagitales. Ujú. Y bueno, hacer un poco de mención de esto, sobre algunos de los factores pronósticos en la mielopatía espondilótica cervical, que son las áreas de hiperintensidad, principalmente en el T2. Esta paciente pues aún no presentaba estos cambios de mielomalacia, entonces bueno, pues creo que es algo Ujú. importante. Ahorita, ¿con qué diagnóstico nos quedaríamos? ¿Qué proponen? Pues es un paciente joven, ya con una mielopatía espondilótica cervical, dos niveles, pérdida de la lordosis, está en cifosis. No es una cifosis rígida, pues pareciera, pues, han de ser a lo mucho 5, no recuerdo la radiografía, pueden ser 5 o 6 grados, que creo que pues, se pudiera resolver de manera pues, anterior, con colocación en mi hospital somos mucho de hacer consideramos que el 90% de la patología cervical se puede resolver de manera anterior. Este es un caso para ellos. ACDF, dos niveles. Ese sería mi. Ujú. Ok. Yo creo Doctor, que, ah, bueno, voy a comentar algo también. Yo creo que concuerdo también con el doctor. Pues hay que ver siempre los roles que tiene la enfermedad, sobre todo la extensión. Pues en este paciente son dos niveles igual. La locación de la deformidad. También es importante saber cómo es el tipo de dolor, también si es tipo axial. Había artículos que mencionaban que también el abordaje anterior, cuando los pacientes tienen el tipo de dolor axial, es mejor el abordaje anterior que el posterior. Nada más era para hacer un recordatorio de eso. Ujú. sí, bastante buen comentario. Si el dolor es crónico y si es un dolor axial cervical, entonces, bueno. Igual, como ya lo comentó el doctor César, lo clasificamos con la clasificación modificada de la Japanese Orthopedic Association. Nos dio un total de 13 puntos, con lo que sería una mielopatía moderada. Eh, Esta paciente lo dejé como NURIC 3. Sí tenía inestabilidad de la marcha, sí limitaba su empleo entre 3 4. Entonces, bueno, esos son los diagnósticos que integré: mielopatía espondilótica cervical moderada, ayuda modificada de 13, NURIC 3, con un abombamiento C4, C5, hernia disco C5, C6, C6, C7 y radiculopatía C6, C7. No sé si están de acuerdo. Sí. Doctor, hay Sí. una pregunta aquí, dice el doctor Eddy, ¿pensarían en el nivel C4, C5? Parece haber inestabilidad en ese nivel. ¿Qué opina César? ¿Puedes regresar las radiografías dinámicas, doctor? Ah, ok. C5, C6, ¿no? Comentó el doctor.
Sí, como han comentado los demás doctores, sí, es evidente la presencia de los osteofitos y de la compresión tanto radicular y disminución del espacio en los 4, 5, 5, 6, pero también sí, yo creo que el doctor que nos está haciendo la observación del otro nivel también a nivel de 4, 5, pues sí se llega también ya a ver alguna alteración a nivel de ese segmento en las radiografías dinámicas. Y en la resonancia magnética, doctor, ¿lo puede volver la última que le realizó? Nada más. Sí, claro. Sí, sí, se ve un abombamiento en esa parte pequeño que, como lo mencionaba, sí puede llegar a tener repercusión más adelante en cuanto a ese nivel que está ahí, que también es más tirado a la izquierda y también está haciendo una compresión. Pero los niveles con mayor compresión son los niveles inferiores a eso. Ok. ¿Y qué plan propondrían? Bueno, el doctor Oscar Chávez ya nos dijo su plan, ACDF 5, 6, 6, 7, ¿no? Con cajas autobloqueadas. Ujú. Ok. ¿Tú, César? Sí, como el comentaba el doctor, yo creo que estoy de acuerdo también de que es un buen paciente para una vía anterior, debido a que la compresión y el mayor problema es por los segmentos anteriores. Sí, igual los dos niveles que ha comentado para tratar mediante cajas autoclaves de esos niveles. Nada más, ¿qué edad tenía la paciente, doctor? 33. 36 años. 36 años. Mm, No sé si también en este caso, no sé, también, también yo hago preguntas, también como parte de mi aportación. Una paciente joven que comentó que es coach, ¿no? Es Sí, entrenadora personal, sí. entrenadora. También no sé qué tanto pudiera beneficiarse una artroplastía. No sé, puede ser como una segunda opción, ¿no? Aparte de una fusión como tal, por vía anterior. Ok, doctor Gilberto, ¿tú qué propondrías? Pues creo que muchas veces lo que hacemos, bueno, en mi hospital es ver la edad de la paciente. Obviamente una persona más joven tiene más planes en cuanto a actividades de la vida diaria. Y creo que en este punto también se podría ofrecer a la paciente una artroplastia cervical, unas cajas dinámicas para que ella tenga tener mejor movilidad con la disectomía y por poner las cajas dinámicas. Ok. Y bueno, aquí puse como imagen representativa la línea que ha modificado. Vemos que sí cumpliría con criterios para, si bien no lo mencionaron, pero sí saldría con una línea K positiva. Eh, Igual, por el dolor cervical axial, no consideré la laminoplastia. Y, pues, y por los síntomas radiculares, igual en este corte vemos que sí tiene compresión más hacia el foramen izquierdo. Este, Igual vemos la resonancia en cortes oblicuos, que igual nos ayuda mucho para valorar estos forámenes. Ujú. Y alguno considera, entonces quedamos puro, bueno, como parte igual de la discusión, igual considero que la mejor opción fue un abordaje anterior. Al ser un abordaje multinivel, pues sí, como son todas esas opciones, pues son eh, bastante aceptables. Si recordamos, pues sí, de las principales indicaciones o de las ventajas que nos mencionan de la artroplastia cervical, es el tener, de hecho se ve que hay más beneficio cuando son dos niveles contiguos, porque se ve que así sí disminuye en teoría el riesgo de enfermedad de segmento adyacente. En pacientes jóvenes que no tengan un grado avanzado de inestabilidad. Eh, entonces pudiera ser una opción. Nadie mencionó la caja placa. No sé si, ¿qué opinan de eso? O cajas con placa. O corpectomía al ser una enfermedad multinivel, ¿no? Bueno, Pues, si quieres, doctor. Aló.
En cuanto a la caja placa, bueno, lo que hemos visto aquí, que sí en algún momento llegamos a colocar, pues también llega a tener más problemas en cuanto más adelante pacientes jóvenes con problemas de enfermedad de disco adyacente, infraadyacente. Yo creo que también aquí es el contexto de que es una paciente joven, tal vez una cirugía como tal de fusión, que puede ser también una corpectomía, pues puede condicionar a mayores problemas más adelante en la vida de este paciente. Bueno, lo que yo podría opinar en esta parte. Eh, sí, igual si precisamente la placa se relaciona con mayor incidencia de enfermedad del segmento adyacente e inclusive más problemas de disfagia. Hice una pequeña revisión por ejemplo, en caso de corpectomías contra disectomías en casos múltiples. En este estudio es un metaanálisis de 8 estudios, 878 pacientes, y vieron que en la comparación de corpectomía multinivel o ACDF multinivel, vieron que el abordaje cervical anterior y disectomía eh, tenía una mayor tasa de éxito en la corrección de la gifosis. Tenía menos riesgo de paresia de C5, que es una de las complicaciones ocasionales de las corpectomías, menor pérdida sanguínea y menor subsidencia. Y consideré también la artroplastia cervical, por ser paciente joven, etcétera. Pero esta paciente tenía una particularidad que, pues sí, como comentaron, es importante pedir una tomografía preoperatoria, tanto para ver la osificación del... ¿Mande? Como para ver la osificación del ligamento longitudinal posterior, como para hacer la planeación preoperatoria. Dentro de esta planeación preoperatoria vi que casi hasta tomando en cuenta los osteofitos, era el AP, y eran unas vértebras pues, relativamente pequeñas. Como comentaron, lo que se clasifica como dentro de la normalidad es de más de 13 milímetros. La mayoría de prótesis cervicales empiezan en 12, 13 milímetros y tienen que quedar en una posición bastante central para que tengan un buen funcionamiento. Y, y la prótesis cervical más pequeña, así estuve buscando, de diferentes marcas inclusive, de altura son 5 milímetros. Dentro de la planeación preoperatoria se recomienda, bueno, como tip, es tomar en cuenta los segmentos adyacentes para ver la altura promedio que pudiéramos colocar la caja. En este caso, en el segmento de C4, C5, tenían una altura de 4.2 y en el segmento inferior de 4.88. En estos segmentos de 3.3, 3.92. Entonces, meterle una caja de 5, pues iba a ser, una prótesis de 5 iba a ser complicado. Una pregunta, Y doctor. por ¿Puedo eso, hacer sí, una pregunta? pues, de acuerdo con ustedes. Sí, claro. Eh, eh, Oscar, tú mencionaste que había una inestabilidad móvil. ¿Qué opinas tú de sí brindarle entonces una artroplastia a este paciente o como opción, por ejemplo, un hibridaje cervical, fusión ACDF abajo y artroplastia arriba? Pero tú mencionaste algo que viste en los estudios que comentabas que Sí, había una inestabilidad móvil. ¿Qué piensas tú de la artroplastia? es un tema, la artroplastía que hemos tenido, ya llevamos un mes en nuestro servicio debatiendo de la artroplastía. De hecho, llevamos ya 2 semanas debatiendo sobre esto. Y las conclusiones que hemos tenido es que solo la colocaríamos en el contexto de una hernia de disco, en el contexto traumático en un paciente joven, porque ya en un contexto degenerativo no tenemos cortes aquí para ver las facetas claramente aquí en la tomografía, pero quiero pues, sugerir que pudiera haber un desgaste severo en varios niveles de la columna cervical, por el cual considero que la artroplastia, pues yo no la siquiera la pensaría para el manejo inicial en este paciente que se ve con un desgaste ya severo. No puedo ver, medir la paciente nosotros nos basamos en nuestro servicio en los criterios de Wade y Panjabi, aunque son pues ya viejos, pero recientemente no hay algunos nuevos que nos hayan
para aplicar a la práctica diaria, pero simplemente se observaba inestabilidad angular, colapso axial, que para nosotros lo consideramos pues ya inestabilidad, por lo cual aparte de la artrosis importante, no creería que sería el paciente candidato para una artroplastía cervical. Y pues la única ventaja que tiene la artroplastía cervical en el contexto comparado con el ACDF es, lo mencionó el doctor ahorita, es la presencia de enfermedad o patología del segmento adyacente que pues se ve a partir de los 10 o 15 años, que si es un paciente joven en un contexto traumático con una hernia de disco, pues sí, pues indudablemente lo pensaríamos, pero en este contexto nuestras conclusiones en las revisiones que hemos visto no lo hemos tomado en cuenta. Y, Ujú. ahora, respecto a derecho e izquierdo, ¿tienen alguna preferencia en cuanto al abordaje? ¿Lo harían derecho y lo harían izquierdo? Porque, En nuestro hospital lo hacemos a preferencia del cirujano. La ¿y mayoría de las cómo veces, preferirías ahí? derecho. Nosotros la mayoría de las veces es derecho. Derecho. Y justamente también en el hospital lo hacen la mayoría derecho. Ujú. Pero sí, sí hay revisiones que dicen que en realidad pues no tiene nada que Sí, ver. sí, que no es Que independiente. no es independiente. Ajá. Ok. César, Sí, no, doctor. igual concuerdo. O sea, aquí también del lado derecho, como dice, la preferencia del cirujano, si es diestro, pues también en cuanto a la posición, aunque como en ciertas revisiones, pues vemos que llega a tener cierto mayor porcentaje de ciertas lesiones, pero sí también del lado derecho. Ok. ¿Y qué opinan de la resección del ligamento longitudinal posterior? ¿La hacen? ¿Lo hacen siempre? ¿Sí? ¿No? ¿En qué ocasiones? En el hospital siempre se trata de hacer. Siempre contamos con microscopio y siempre se hace en la medida de lo posible, siempre lo resecamos. Muchas de las veces, pues cuando son 3 niveles, pues tratamos, a veces tenemos el tiempo encima, ¿no? Y muchas veces, pues no se logra a veces el plan inicial, pero la mayoría de las veces siempre tratamos de hacer una descompresión lo más, extensa posible. El doctor por ahí en su plática mostró unas imágenes muy bonitas y pues siempre tratamos de lograr tener esa imagen ahí en el microscopio. Sí. Y igual acá también, pues es importante, también nos han comentado aquí la importancia de la tomografía. Siempre que nosotros tratamos de buscar la resección del ligamento, pero también si el ligamento está osificado, pues tener el cuidado. En el momento de retirarlo, pues podemos llegar a obtener una ruptura de la dura madre y pues una fístula, ¿no? Pero sí, siempre tratamos de buscar la resección del ligamento. Bueno, pues sí, como comentaron, bueno, hay diferentes estudios que mencionan esto de qué lado es mejor, derecho o izquierdo. Y muchas veces es por escuela. En el estudio anatómico, se menciona que si hay anatómicamente un mayor riesgo de una lesión cuando se hace el abordaje del lado derecho, porque hay más variabilidad en el laringio recurrente, es más alto, y bueno, en general es más variable. Pero en los estudios, en estos estudios que son observacionales, mencionan que pues es la misma incidencia que si bien sí es mayor el riesgo anatómico, pero clínicamente pues no hay un gran cambio. Ahora, en lo personal, siempre trato de hacerlo del lado contralateral a donde tiene los síntomas. En este caso, que sus mayores síntomas eran del lado izquierdo, considero que hacer la descompresión del lado derecho, así como en el over the top, que le entras, que el ángulo de ataque es más directo, haciéndolo del lado contralateral, cuando los síntomas son del lado derecho, hago el abordaje izquierdo, cuando son del lado derecho, eh, o sea, siempre contralateral, para tener un poco mejor de visión. Eso, eh, entonces se hizo un abordaje cervical C5, C6, C6, C7 del lado derecho. Eh, bueno, se hace la disectomía, posteriormente la resección de osteofitos anteriores, esto para una mejor colocación de la caja y permite igual una mejor resección del disco.
sea, un poco de tracción, que en este caso la tracción que se podía con esta paciente era mínima, sí se veía bastante resistencia. Eh, Completamos la disectomía y sí, también siempre, salvo en unos casos algunos casos muy selectos, no precisamente cuando hay riesgo cuando se ve muy calcificado y está muy adherido, no realizo por completo la resección del ligamento longitudinal posterior, pero siempre, bueno, pues nos da una mayor grado de descompresión. Normalmente lo hago con la Kerrison. En este caso tuve que usar el bisturí porque me- ya tenía disecado ahí pero pues es una maniobra un poco arriesgada. Y esto es lo que les comentaba. Creo que da un poco mejor de visión hacerlo hacia el lado contralateral y pues siempre es bueno dominar los dos lados. Eh, bueno, en este estudio igual sobre la resección del ligamento longitudinal posterior de 200 pacientes, 39 meses de seguimiento, vieron que hay una mejoría del 94% en los pacientes en los que se hacía una resección completa del ligamento longitudinal posterior y 81 cuando no era una resección, cuando no se resecaba y no había diferencia en el índice de complicaciones. En este otro estudio de menos pacientes, 58 pacientes, vieron que había una mejoría en el 74 versus el 63 y sí hay una diferencia estadísticamente significativa en el incremento en el diámetro del canal, 3,78 milímetros a prácticamente el doble. Y bueno, este es el resultado posquirúrgico, si bien no se corrige por completo la lordosis, pero la paciente clínicamente bien, mejoraron los síntomas. El- Vemos la comparativa y el neuromonitoreo electrofisiológico con un incremento mayor al 50% en los potenciales para C6, C7 de forma bilateral e inclusive un poco de incremento para C5. Este, ¿Algún comentario, algo? Gilberto, ¿algún comentario antes de que pregunten los otros maestros? Pues yo creo que es una, bueno, pues, dando en general todo, pues es una buena oportunidad para todos para poder aprender. En verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, y comentando más del tema, pues es un tema que todos tenemos que tener al 100, sobre todo nosotros, pues cuando vamos empezando a hacer, sobre todo la anatomía, tenemos que saberla al 100 porque siempre nos da un poco de miedo ahí iniciar el abordaje cada uno. Y pues también saber las indicaciones precisas de ese tipo de procedimientos, pues puede ser algo que tenemos que tener en mente para la mejoría de los pacientes. No, pues yo, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, la clase del doctor Samara muy completa, o sea, un panorama muy amplio de todo como lo que debemos saber como residentes, sobre todo como menciona el doctor Gilberto, que vamos iniciando, pues es un panorama muy amplio y muy preciso y resumido de una manera pues muy bonita y didáctica sobre todo lo que tenemos que saber. Y pues el caso clínico, pues ahora sí que es el complemento perfecto para la clase que tuvimos, ¿no? O sea, se pone a prueba la mayoría de las cosas que nos mencionaron. Gracias por la invitación. ¿Algún comentario del foro hacia el caso que presenta de forma muy bonita el doctor Oscar Montes, maestro Guzmán, o algunos por alguno de los profesores que están acá, algún consejo que le quieran dar pues a nosotros como tal, a los residentes, a los fellow y a nosotros mismos que estamos acá? Sí, buenas noches a todos, de la plataforma y a los que presentaron. Mis felicitaciones, creo que es un tema muy interesante que lo vamos a ver siempre en nuestros pacientes. Lo que sí quiero hacer algunas observaciones es,
de los grupos etarios, ¿no? O sea, la mielopatía espondilótica cervical generalmente son en pacientes que la media anda entre 60, 65 años, que si bien es cierto puede iniciar después de los 50 años, la enfermedad mielopática, ¿sí? Entonces la cuestión de la enfermedad mielopática, pues son cambios crónicos degenerativos que con el tiempo, tanto en la parte ósea, ligamentaria y vascular, van comprometiendo la vía de tractos espinales y por eso es que nos da esa sintomatología. Pero en una paciente joven, como el caso que presentaron, siempre lo he comentado en los congresos o ahí cuando hablamos ahí con los grupos de AMSICO que presentan casos como la mielopatía espondilótica, habría que diferenciar dos cosas. Uno, si es una enfermedad como tal o es un síndrome mielopático, porque el joven o la persona menos de 40 años, por la actividad que presentaron en este caso, habría que analizar y ver si realmente es una enfermedad mielopática o es un síndrome mielopático. Y generalmente los síndromes mielopáticos te los da por problemas de tipo discal puro, aunque sí pueden haber cambios, digamos, óseos, pero es porque empiezan a tener inestabilidad en lo relacionado a la biomecánica de la columna cervical que se rectifica o que hay cambios en el ángulo de Cobb, etcétera. Pero en esta paciente joven, yo me quedaría como una enfermedad degenerativa discal que está condicionando un problema de tipo mielopático, ¿no? Entonces, en la traducción, en la bibliografía, dicen dale libertad y estabilidad, ¿no? O sea, descompresión al 100% y estabilidad igual al 100%. Entonces, teniendo estos dos parámetros, se cumple los criterios para el manejo de este tipo de pacientes, porque nos vamos a encontrar con unos de 50, 60, 70 años y como decían, del ligamento longitudinal posterior, que está muy fibrosado, está muy adherido a la dura. Entonces aquí la habilidad quirúrgica del cirujano con el microscopio creo que puede hacer la resección y puede tener mejores resultados si no hace la resección. Que si tenemos que colocar los pines o la técnica de poner el tornillo a nivel del cuerpo vertebral para darle la distracción, eso nos da la oportunidad de abrir más el espacio. Ustedes, de todos los pacientes que operan de mielopatía espondilótica cervical, cuando tú haces la disectomía, pero en pacientes ya crónicos degenerativos con un URIC 4, un úrica que cuando entras a veces hay una barrera natural que son los platillos en la parte posterior y puedes trabajar bien con tu cucharilla o con tu osteotomo para poder quitar el osteofito posterior, pero sí es muy importante hacerle distracción a los cuerpos vertebrales para que puedas trabajar la parte profunda. Entonces, como resultado, es muy importante hacer esa parte descompresiva y luego ya vienen lo que son los constructos o los materiales, los que tú tengas mayor experiencia, en donde puedes hacer corpectomías, porque hay multiniveles que a veces con la disectomía no es suficiente. Entonces, aquí hemos hecho corpectomías de uno o dos niveles, de acuerdo a la estrechez, de acuerdo al cuadro neurológico. Entonces, si tú tienes un URIC 4, un URIC 5 y le vas a hacer dos disectomías, pues júralo que te va a faltar parte de esa descompresión. Entonces, van desde las corpectomías, van desde las cajas solas o bloqueadas, van las mallas que son excelentes para darle mayor estabilidad, que obviamente tienen que ir rellenas con injerto óseo y pues esto va a depender mucho de la experiencia de cada uno de ustedes. En este caso de esta mujer podríamos hacer la hibridación y la solicitación mecánica en este tipo de pacientes, el mayor desgaste o donde se da más frecuente los cambios anatómicos o cambios degenerativos sería C5, C6. Ahí podría haber hecho yo
una fusión con una caja bloqueada, pero arriba le puedo dar la oportunidad de hacer una artroplastía, o sea, se puede hibridar, hay buenos resultados que tiene la literatura, pero lo más importante que nosotros tenemos que aprender es que este paciente, uno, pongas diagnóstico, enfermedad mielopática cervical, nivel neurológico, C3 o C4 a distal, 3, clasificación de NURIC, 4, clasificación del YOA, 5, el marcaje, ¿no? Para nosotros es muy importante antes de hacer el abordaje, le hacemos el marcaje, lugar de entrada, izquierda o derecha, técnica quirúrgica, lo ponemos ahí. Y lo más importante en este tipo de cirugías, y me gustaría que ustedes me comentaran en relación al posoperatorio inmediato o en las primeras 72 horas en pacientes con problemas mielopáticos, cómo les cambia su condición tanto neurológica como afecciones cardiovasculares que nos pueden condicionar problemas serios, sobre todo en el manejo de la dieta, ¿no? Yo primero los haciendo con puros líquidos las primeras 24 horas, la siguiente la dieta blanda y voy incorporando la mesa, dándole poco a poco la flexión por intervalos para que el paciente y tanto las condiciones de la vía de los tractos espinales se vaya teniendo esa modificación, porque luego los pacientes neurológicamente sienten o perciben como el vértigo u otras manifestaciones neurológicas que no las teníamos antes de la cirugía, ¿no? Entonces, para nosotros, clínicamente, si tiene datos de mielopatía espondilótica cervical, generalmente no le pedimos electromiografías. Esas creo que es un problema de vías ascendentes o descendentes, o el síndrome de neurona motora superior. Lo ideal serían los potenciales evocados somatosensoriales para que nos diga si hay un bloqueo de los núcleos de Golf o de Burdach o Gracilis, para ver exactamente dónde está el bloqueo a nivel de los potenciales evocados somatosensoriales, pero por lo general nosotros siempre utilizamos bien la clínica, la exploración neurológica, y ahí determinamos el procedimiento quirúrgico siempre y cuando tengamos un YOA, un NURI, que es el que nos va a dar ese marcador hacia dónde se va el buen pronóstico de estos pacientes. Y la otra es ver si tiene mielo o mielomalacia, el tiempo de evolución, para poder tener unos resultados que sean más confiables, apegados a la literatura. Gracias. Gracias, maestro. Hay una pregunta del doctor Enrique Saldívar. Adelante, maestro. Hola, hola a todos, buenas noches. Más que una pregunta, son algunos comentarios. Eh, muy de acuerdo con el doctor Guzmán. A mí me llamó mucho la atención que es una paciente muy joven, y bueno, tradicionalmente, como dice el doctor Guzmán, la enfermedad o la mielopatía cervical espondilótica se da en pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, a mí no me quedó clara la evolución de la paciente, tiene una resonancia, me parece, del 2019, pero de ahí no nos cuentan la historia de esta paciente, sino hasta cuando ya tiene todos los signos ahí de una enfermedad mielopática, que realmente yo no la consideraría como una mielopatía cervical espondilótica por su edad, eh, ver las circunstancias de la evolución y por qué y cuánto tiempo tenía. Tal vez esta paciente, siendo una entrenadora personal, a lo mejor fue una evolución muy rápida, se para de cabeza o se echó una marometa, no lo sé, ¿no? Entonces, eso no me quedó claro. Podría ser que no se mencionó o que no lo oí, pero yo creo que esto no coincide con un problema como el que tenemos ya establecido en una situación crónica degenerativa, ¿no? Ahora, en cuanto al pronóstico en estos casos, si nos vamos muy limitados o si usamos artroplastías, hay que pensar que esta paciente vive del ejercicio, supongo yo. Entonces, esto va a volver si no la hablamos con ella y si no le damos un manejo adecuado. Yo no la consideraría
candidata a artroplastía porque de entrada está inestable y después, pues porque este tipo de pacientes son un poco empiezan a sentir mejor, regresan a hacer lo que no debían haber hecho y va a volver o se nos va a complicar con alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, yo le ofrecería alguna estabilización mucho mejor. En cuanto a las cajas bloqueadas, pues están de moda y nos dan alguna estabilidad, pero es, yo creo, más segmentaria. Ella ya tenía una inestabilidad en varios niveles. Yo le ofrecería por su edad y por sus condiciones algo un poquito más estable. Tal vez sí una cajas con una placa. Bueno, yo creo que a lo mejor peco de cuidadoso, pero pues ya hemos tenido que reoperar o intervenir a varios pacientes con enfermedad adyacente o con un desanclaje, pacientes jóvenes y deportistas que no entienden o no les interesa cuidarse, ¿no? Entonces, básicamente es eso. En cuanto al abordaje, dicen que es a gusto del médico, ¿no? O a preferencia del cirujano. Eh, Mi consejo es que si es mucho más o es más frecuente la complicación del lado derecho, ¿por qué no prefieren el lado izquierdo? A menos que específicamente tengamos que entrar por el lado derecho. Yo entraba del lado derecho y ahora entro todo por el lado izquierdo y la verdad es que me olvido del problema de la posible complicación, aunque es mínima, sí, sí existe y hay pacientes que se quejan de que les cambia la voz, de que tienen algún problema que ya no les gustó. Entonces, del lado izquierdo es mucho menos frecuente, a menos que sea muy necesario entrar por el lado derecho por una descompresión contralateral. Yo trato siempre, o ya me acostumbré a hacerlo todo del lado izquierdo, entonces, que por la mano del cirujano, yo soy diestro y estoy muy cómodo entrando del lado izquierdo, ¿no? Entonces ya es un poquito de acostumbrarse a eso, ¿no? Básicamente son mis comentarios, no sé si me quieren explicar la evolución de la paciente y si tienen alguna opinión de lo que platiqué, gracias. Ah, sí, doctor. Sí, la paciente, bueno, yo la vi hasta este año, hasta el 2024. Refiere que el dolor empezó desde hace 3 años, no refiere a algún accidente, algo de importancia. El dolor pues ha sido, bueno, fue crónico, era un dolor axial, después empezó con parestesias aproximadamente hace un año y empezó con disminución de fuerza muscular, igual hace un año, 6 meses. Y ahorita, por lo que ya acudí a consulta, es porque dice que tenía mucha inestabilidad de la marcha, o sea, mucho mareo, sí tenía cierta lateralización para la marcha, no hacia algún lado en específico, pero o sea, pues la inestabilidad que vemos en estos pacientes mielopáticos. Del comentario sobre el lado del abordaje, sí, del lado izquierdo es menos frecuente. En este caso, para hacer la descompresión lateral, ya que era más sintomático del lado izquierdo, por eso hice el abordaje del lado derecho. Como dice, pues depende de la habilidad del cirujano. Sí trato de hacerlo cuando no hay alguna dominancia de los síntomas, igual lo hago del lado izquierdo. Y de todas formas, siempre trato de hacerlo con neuromonitoreado del nervio laringeo recurrente. En caso de que haya alguna irritación, algo, siempre reacomodar los retractores. Y pues eso también disminuye mucho las complicaciones de este tipo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por los comentarios, doctor Saldívar, y por contestar, doctor Montes. Maestro Apolinar, levantó la mano el maestro Apolinar. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Ya escuché los diferentes comentarios de los profesores y los fellows que a cargo del tema. El tema fue mielopatía. El tema de columna, como todos sabemos, es muy controversial. Todo el mundo podemos opinar de que yo le hubiera hecho una este, prótesis, fijación, dos prótesis, en fin. Pero a lo que voy para los que están, que
que los felons y residentes que hay ahí en el chat, que cada vez que estábamos haciendo una descompresión en un paciente mielopático, siempre hay que pedirle al anestesiólogo que nos mantenga la TA media elevada, entre 80 y 85, para disminuir el riesgo de un síndrome de reperfusión y que el paciente salga con mayor daño. Nada más es tu comentario de lo demás, de cómo lo vamos a resolver, derecho, izquierdo, le pongo caja, prótesis, en fin, eso es muy controversial y lo importante es de que el paciente le vaya bien, independientemente de lo que hagamos cada quien, todos vamos a tratar de ayudar al paciente y resolviéndole su problema y llevarla a una mejoría y una mejor calidad de vida del paciente. Eso es lo importante, cómo lo hagamos, pues ya, es la experiencia que nos va dando a cada quien y sus escuelas. Pero es eso de que también tener a la hora de estar haciendo la descompresión, la TA media entre 80 y 85 y se pueden ir a la literatura para disminuir los riesgos de nuestro paciente. Es lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctor. No se vayan, miren, nos está pidiendo el doctor Eddie que aprovechando los que quiere presentarles un caso complejo, veo que es de lumbar, pero no sé si le puedan, bueno, para apoyarnos, darle su opinión. Adelante, si gusta presentarlo, doctor Eddie, por favor. Y ahorita terminamos lo ya para cerrar. Adelante, por favor. Y gracias, Eddie. Continuando, para finiquitar algún último comentario, alguna última aportación. Pues, doctor Oscar, si gustas cerrar el Spine Webinar ya 62, por favor. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este Spine Webinar de mielopatía espondilótica cervical por vía anterior. La verdad fue bastante constructivo y bastante buena plática la del doctor César Hernández, muy completo. Y bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, maestros. Gracias, No. doctor Oscar. Gracias, César. Gracias, Oscar. Gracias, realmente por haber compartido todo esto con nosotros y nada más recordarles, gracias, doctor Gilberto Espinosa, que no es poner en evidencia ningún fellow, ningún residente para nada. Esto es simplemente aprendizaje y que muchas de las personas que están aquí, grandes maestros que tenemos, pues nos equivoquemos nosotros para que nos sigan enseñando y creemos el doctor Guzmán y yo que siempre un caso clínico como el expuesto refuerza totalmente la gran teoría que da el 20 de noviembre, una excelente escuela, y pues el doctor Oscar Montes, egresado de la Vía ahora en Tijuana, nos reafirma con este caso clínico y pues vamos a estar tratando cuando se preste el tema de hacer casos clínicos y pues no sé si tenga el último comentario, maestro Guzmán, para cerrar el Spine Webinar 62. Sí, pues agradecerles a todos ustedes. Creo que esta plataforma digital académica, pues es precisamente eso, ¿no? Llegar a acuerdos, buscar las mejores recomendaciones. Y esto que presentaron los de la escuela del 20 de noviembre me deja satisfecho. Estamos en esa parte muy importante de tocar esos puntos claves precisos, sistematizados en base a la bibliografía universal que nos den esa oportunidad para el manejo de cada uno de nuestros pacientes. En este caso, la mielopatía espondilótica cervical. Creo que tenemos todas las escuelas del país, estas bases, y creo que presentando los casos clínicos nos da una mayor experiencia en el manejo de estos pacientes. Agradecerles que sigamos en esta plataforma, sigamos con ella, no dejarla, porque aquí vamos a aprender mucha cuestión de la patología de la columna vertebral y muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.